la noche. Esto fue solo el comienzo. Mientras intento plasmar esta advertencia, me doy cuenta de lo joven que era cuando todo comenzó. Mi corazón se quiebra por aquel niño roto, pero, Dios mío, qué complicado lo hizo todo. La primera parte de esta historia, de la que espero saques una lección, empieza unas 3 semanas antes de mi 16º cumpleaños. No voy a endulzar la verdad. Las circunstancias en las que vivíamos realmente explican nuestras decisiones, que, en el mejor de los casos, fueron terribles. Incluso para 2 chicos de 16 años. Nos conocimos de niños. Ambos estábamos en el mismo hogar de acogida de emergencia en Mississippi, esperando ser reubicados. Con solo 11 años, Carl y yo ya sabíamos que la adopción no era una opción para nosotros, no éramos precisamente un producto atractivo. De una forma extraña, nos sentíamos afortunados de tenernos el uno al otro. No nos sentíamos muy afortunados con casi nada más, así que fue un alivio cuando ambos encontramos hogares de acogida en el mismo distrito escolar, lo que duró un tiempo cuando teníamos 15 años. Pareció un verdadero regalo del destino. Estoy seguro de que ya han escuchado esta parte antes. Un par de chicos vulnerables se unen y terminan siendo estadísticas de adicción a las drogas antes de llegar a la adolescencia plena. Era un infierno. Malos lugares, malas personas, malas decisiones. Carl y yo, ambos, nos enganchamos seriamente a la metanfetamina y la oxicodona. Una noche, justo antes de cumplir los 16, Carl, el amigo que les mencioné, me encontró. Yo me había puesto en ese estado a propósito. Les ahorraré los detalles más oscuros, los pensamientos que me llevaron allí y lo que Carl presenció. Solo diré esto, Carl me salvó la vida ese día. No estaría vivo si no fuera por él y su empeño en mantenerme aquí. En ese momento, creímos que lo mejor era no involucrar a ningún adulto ni buscar ayuda profesional. Nunca habíamos encontrado adultos particularmente confiables o útiles, y solo veíamos los desastres que a menudo surgían al involucrarlos. Hablamos mucho esa noche. Me hizo prometer que las cosas mejorarían si yo me quedaba. Le dije que lo haría, pero a cambio, le hice prometer que me mataría si las cosas empeoraban mucho. Sabía lo que le estaba pidiendo. Ya había fracasado una vez, y quería saber que si todo se volvía más oscuro, él terminaría lo que yo no pude. Si las cosas mejoraban, bien, él ganaba y yo me quedaría. Si las cosas empeoraban, bien, yo ganaba y él me ayudaría a salir. Parecía un trato justo. Carl me miró con una expresión seria. No solo voy a matarte, amigo, dijo Carl. Entiendo lo que me pides, pero ¿y si tu deseo de vivir regresa justo antes de que te envíe al reino de las sombras? Carl, lo digo en serio. Te lo voy a demostrar, dame algo para escribir y un bolígrafo, le respondí mientras escaneaba la habitación con la mirada. Pasé el siguiente minuto garabateando un documento de terminación asistida en el reverso de un dibujo excesivamente burdo que había empezado como tarea. Con la tapa del bolígrafo en la boca y una sonrisa de oreja a oreja, firmé mi línea con un florecimiento antes de colocar el papel sobre la mesa y deslizárselo a Carl con una mano. Bien, señor, le dije. Este es mi acuerdo propuesto. Como puedes ver, dije, mientras trazaba un círculo con el dedo alrededor de su nombre para llamar su atención, este eres tú. Él rió entre dientes, pero luego frunció el ceño y miró hacia abajo. Supongo que el tema le resultaba un poco pesado. Si las cosas van mal, bueno, si las cosas empeoran y puedes ver que no estoy bien, continué, a pesar de que él negó con la cabeza y abrió la boca para hablar, necesito que me saques del juego. Él suspiró y me animó a continuar levantando una ceja. Pero primero, tienes que mostrarme una señal,
algo que me indique que lo tienes en mente. Él me miró con una expresión que decía eres tonto, y luego añadió, ¿quieres que te envíe una señal de que estoy pensando en matarte? Me reí entre dientes. Sí, algo que solo pudiera venir de ti. Nada de teléfonos o correos electrónicos podría perdérmelo. Él sonrió ante la idiotez. Eso sería trágico. Señor, por favor, dije, con falsa seriedad. El paso 2 es intentar hacerme sonreír o reír o algo así. Si aún puedo sonreír, quizás no esté listo. Mira si todavía puedes, ¿sabes? Asentí como un vendedor tratando de hipnotizar a un cliente, pero él lo compró y asintió conmigo como si lo que yo decía tuviera algún sentido. Finalmente, el paso 3, dije, usando la punta de mi bolígrafo para acentuar mis puntos, si después de los pasos 1 y 2, no he cancelado esta operación, rellena esto, y ahora tracé un círculo con mi dedo alrededor de la línea fecha de muerte. El rechazo que había esperado no llegó, así que continué, rellena la fecha de la muerte y devuélvemelo. De esa manera, podré contactarte en cualquier momento hasta esa fecha para detenerlo. Le extendí mi bolígrafo a Carl y él me miró por un momento antes de mirar hacia abajo y firmar el papel. Me quedé un poco sorprendido. Creí que dudaría un poco más, pero él pudo ver lo desesperado que yo estaba. Yo, mi nombre completo, el 16 de mayo de 2008, solicito que, el nombre completo de Carl, haya completado su asistencia para mi terminación a su discreción, siempre y cuando los siguientes 3 pasos se hayan completado sin ninguna objeción por parte de, mi nombre completo. Una señal de que se acerca. Muéstrame que reconoces que es hora de que me ayudes. Hazme sonreír, ve si aún puedes. Muéstrame algo que pueda disfrutar. Si me hace sonreír, quizás no esté listo. Este contrato. Devuélveme este contrato con la fecha de muerte completada, así sabré exactamente qué esperar. Fecha de muerte, si los 3 pasos han sido cumplidos y, mi nombre completo, no ha opuesto resistencia. Firmado, mi nombre completo, ______, el nombre completo de Carl. Porque éramos adictos a las drogas en la primera adolescencia, nos pareció a la vez hilarante y completamente necesario firmar también con sangre. Por supuesto. Así que, junto a cada uno de nuestros nombres, estaba nuestra respectiva huella dactilar ensangrentada. Algo bastante transgresor. Me encantaría decir que este es el trato más perturbador e intenso que jamás hice. Pero ni siquiera se acerca. Pero me estoy adelantando un poco. Después de hacer el trato, continuamos con nuestra vida como jóvenes degenerados durante unos 18 meses. Aquel fue mi punto más bajo personal, sucedieron muchísimas cosas, y para abreviar, terminé con 120 días en rehabilitación o mucho más tiempo en prisión. Elegí la rehabilitación y, lo recuerdo tan claro como el día, en el día 44, mi novia vino a visitarme. Estaba embarazada. Yo había cambiado. Amaba a Carl y cada vez que le dije que lo esperaría, lo decía en serio. Mi hija me mantuvo sobrio, pero él no tuvo esa misma motivación. No lo juzgué y recé por él la mayoría de los días, pero no podía traerlo de vuelta a mi vida, no era seguro para la pequeña familia que había construido. Intenté ser amable, le enviaba dinero cada vez que sabía que estaba de nuevo en la cárcel del condado. Le enviaba cartas cuando sabía dónde vivía y, como dije, el día que viniera a mí y me dijera que había dejado las drogas y que quería cambiar, lo ayudaría. Bueno, lo habría ayudado. El siguiente día importante no fue hace mucho tiempo, fue en octubre del año pasado, en 2024. No había pasado mucho tiempo desde que regresé a casa del trabajo esa tarde cuando oí a mi perro ladrar. No hubo timbre ni golpes en la puerta, así que lo dejé pasar. Un minuto después, volvió a ladrar,
así que pensé que le echaría un vistazo al porche. Al llegar al porche, pude ver a través de mi ventana delantera que algo había sido dejado en mi umbral, pero quienquiera que lo hubiera dejado ya tenía ventaja, dado que había ignorado al perro la primera vez. Al abrir la puerta, me golpeó un hedor que me resulta demasiado familiar como residente de Mississippi de nacimiento, animal muerto. No pude identificar la fuente del olor de inmediato y mi atención se desvió hacia una pequeña lonchera de metal en el umbral, de esas que usaría un niño. Bastante anticuada. No estoy seguro de cómo no até cabos antes, pero el olor provenía de la lonchera. Un descubrimiento que hice sin querer, al levantar la lonchera y su contenido se derramó en el suelo, un cuervo muerto y una cuchara quemada. Mi cerebro se confundió al principio, pero sentí que mi cuerpo entendía lo que estaba pasando antes de que mi cerebro lo captara. Conocía esa lonchera, era la caja de Carl de cuando éramos niños. Esa cuchara también la conocía íntimamente. El pájaro era una referencia a una historia de cuando éramos más jóvenes. De nuevo, les ahorraré la parte más sangrienta, pero esencialmente, había un tipo al que le debía mucho dinero, y un día, para enviar un mensaje, también dejó un cuervo muerto en mi umbral. La confusión y la incredulidad me asaltaron durante 1 o 2 días mientras intentaba contactar a Carl por varios medios, todos los cuales resultaron inútiles. Una broma muy extraña, pensé. Ni siquiera consideré el contrato. Dos días después de lo de la lonchera, ya estaba bastante tranquilo. Acababa de llegar a casa después de una semana de trabajo un miércoles, y al cruzar la puerta, pateé una pila de cartas que habían sido empujadas por el buzón. Después de ocuparme de unos asuntos personales en el baño, regresé por la casa y recogí las cartas. La carta de arriba del todo era el problema. Sobre folletos brillantes y sobres blancos, descansaba un sobre pequeño, cuadrado, tipo tarjeta de cumpleaños, sin ninguna dirección. Nada de palabras, sin matasellos, sin sello. Cuando recogí este sobre, pude sentir por la distribución del peso que lo que había dentro era más pequeño que el propio sobre. Mi curiosidad se disparó. Tuve cuidado al abrirlo para no dañar lo que había dentro, un esfuerzo inútil cuando la sorpresa de lo que vi me hizo soltarlo por completo. Era una fotografía Polaroid de Carl y yo, solo que la cara de Carl había sido mayormente arañada y sobre la mía habían pegado una boca enorme, espeluznante y sonriente. Al escribir estas palabras, no sé cómo esto no me llevó a pensar en el contrato, pero no lo hizo. Pensé que tal vez Carl estaba pasando por un mal momento, desahogándose con alguien que escapó del ciclo. No lo culpé. Pasé algo de tiempo esa noche recordando y pensando en Carl, en los días en que tomaba malas decisiones. Pensé mucho, pero no pensé en el trato que habíamos hecho. Esa noche, mi mente volvió a la Polaroid. La había recogido junto con el resto del correo de ese día después de haberla soltado por la impresión inicial. No recordaba cuándo nos habíamos tomado esa foto, así que pensé en mirarla de nuevo. Aún no podía discernirlo con claridad, pero lo que me llamó la atención en ese momento no era la fotografía, sino algunos elementos de correo más atrás en la pila. Era un sobre blanco, tamaño A4, con la parte trasera dura. Sin embargo, no tenía nada escrito, el sobre estaba completamente en blanco. Justo como el sobre que contenía la Polaroid antes, mi estómago se revolvió y mis dedos se sintieron de repente como gusanos. Algo andaba terriblemente mal, mi cuerpo lo sabía antes que mi cerebro.
Tendré que terminar esto mañana, sacarlo todo se siente bien, pero es mucho para una sola noche. Esto fue solo el comienzo.